El día de hoy nos hemos reunido aquí para poder conocer y aplicar los fundamentos de la innovación. Definitivamente tenemos una gran cantidad de material para poder comentarlo el día de hoy y vamos a ir paso a paso llevando de la mano desde el tema de la innovación, la imaginación, la creatividad. Vamos a pasar por el desarrollo y vamos a llegar a los temas de estrategia, de diferenciación, de innovación, de ventaja competitiva. El conjunto de información que vamos a ver a partir de ahora, he tomado la decisión de iniciarlo con un tema que a mí me parece fundamental. Un tema que creo que el día de hoy está en todos los aspectos, está avanzando de manera continua y cada vez se asienta más en la conciencia de todos nosotros. La necesidad de que crucemos la línea entre la educación tradicional y empecemos a mirar la nueva sociedad digital y los requerimientos que exige a todos los sistemas educativos. Quiero empezar con un video de un equipo que el día de hoy se encuentra en pleno proceso de desarrollo y que quería que lo vieran primero, porque sobre eso también vamos a hacer algunas preguntas a lo largo del día de hoy. Technology is all around us. Our children need to understand how it works so they can tackle the challenges of the future. This is Cody. Cody is the truly affordable toy robot that teaches children the principles of computer coding. While playing with Cody, your child will become familiar with logical thinking and problem solving, the skills that all technology is based on. With Cody, your child is in complete control. Using the Cody app, your child controls Cody's behavior. The app organizes very advanced computer code for robotics into blocks that children can easily arrange to make programs. While having fun, they are using real coding patterns like variables, loops, conditionals, and subroutines. Cody is not just a toy, but rather a creative tool, a companion that augments other toys and games. As part of the Cody community, your child will be able to share the programs they create with other Cody users. To start the journey, just open the box. Your child can create their first robotic program within 2 minutes. I like playing with Cody because I can transform him into any game I want to, and I can even write a code for him. It's fun playing with Cody and my friends together. Software is eating up the world, and it's getting increasingly more paramount for children to learn how to code. Developing on a robot is a lot more intuitive because you're writing code that directly interacts with the real world. Teaching computer coding is a global challenge. Cody is the high-quality learning experience that allows your child to understand coding in a fun and interactive way. Help us so many kids around the world can play with Cody and have as much fun as we do. He querido comenzar con este video porque fundamentalmente representa una de las soluciones a una necesidad que cada vez es más grande y crece mucho más. ¿Cómo cruzamos la línea para entender de que los contenidos de los sistemas educativos para los seres humanos están cambiando radicalmente y las cosas que debemos aprender, a diferencia de los sistemas tradicionales, también cambian vertiginosamente? Este equipo llamado Cody permite que los jóvenes, los niños, puedan codificar a través de un aplicativo que está en el smartphone, está en el equipo portátil, pero que le puede ordenar hacer cambios de movimiento y programarlos, los cambios de movimiento de este equipo que se desliza como ustedes han podido ver. En el interín, en medio de eso, se produce el aprendizaje de la codificación, de una manera sencilla y también con una capa, un layer de gaming. Obviamente que es un factor también importante para poder hacer atractivo el aprendizaje
Y todos sabemos que cuando uno realiza algo con las manos y realiza algo con sus ojos y mirando a la vez tocando, el aprendizaje se produce mucho más rápido. La pregunta, en el medio del curso que vamos a seguir ahora, sería: ¿cuál es el modelo de negocio de Cody? ¿Por qué Cody tiene gran posibilidad de éxito? ¿Qué tipo de clientes se está dirigiendo? ¿Cuál es la oferta de valor de Cody? ¿Qué proporciona? ¿Cuáles son la propuesta de valor esencial de Cody? ¿Cuál es? Efectivamente, ustedes han podido ver que los alumnos lo usan muy fácil, es de muy fácil entendimiento, sí, pero el fondo del tema es: ¿cuál es el modelo de negocio que sustenta a Cody? ¿Qué está detrás de Cody? ¿Cómo la propuesta de valor y el segmento de cliente han podido alinearse para poder presentar, en este caso, un producto que va a ayudar al aprendizaje? Esta es la época de las learning machines, las máquinas que van a ayudar al aprendizaje, y en el medio se va a generar una serie de valor agregado para, en este caso, los alumnos, y creo que podemos decir que no importa de qué año sean, pero van a aprender en el fondo, van a entender, van a familiarizarse, van a internalizarse con todos los conceptos que están detrás de lo que es la codificación. Y eso les va a hacer mucho más fácil la vida de manera transversal, porque es innegable que el mundo digital va a tener en la codificación, y tiene en la codificación, un elemento que es fundamental para el entendimiento inmediato y la comprensión inmediata, como hoy sucede con muchos de los elementos básicos de la educación tradicional. Esos elementos básicos están siendo innovados a través de este tipo de herramientas que van a familiarizar a los usuarios con los conceptos de robótica, con los conceptos de las impresoras 3D, con el cambio que viene para lo que es la fabricación tradicional. Las cosas están cambiando de manera vertiginosa y estos son muchos de los elementos que van a ayudar. Vamos a empezar la presentación. Conoce y aplica los fundamentos de la innovación, en donde vamos a ver, durante el tiempo que estemos acá, vamos a ver que lo hemos dividido en varias partes. Básicamente, las partes están estructuradas en forma de preguntas que van a contestar mucho o representan la inquietud de los contenidos. Empezamos entonces. La introducción he querido poner, y sobre todo he querido ser provocativo, ¿no? El tema de la imaginación y la curiosidad es muy difícil, inclusive si uno busca algunas imágenes en Google, no es tan fácil encontrar aquella que represente exactamente lo que uno quiere decir con la imaginación o la curiosidad. ¿Qué es eso que se produce dentro de nosotros? Y es sencillo, nosotros venimos con ese atributo. Nosotros somos una especie que tiene un atributo fundamental. Lo llamamos inteligencia, pero es la suma de varias cosas al final. Una de ellas es la imaginación. Somos una especie que es capaz de imaginarse el día de hoy algo que no ha pasado y recordarlo dentro de 20 años como si hubiese sucedido. Esa es una capacidad admirable. Somos conscientes, pero también imaginamos lo que no existe. Esa es la idea de la imaginación. Imaginarse cosas que aún no existen. Podemos hacerlo. Podemos imaginarnos el sonido dentro de nuestra mente. Podemos imaginar un producto que no existe, lo podemos imaginar con nuestra capacidad, ese atributo que tenemos los seres humanos. ¿Podemos imaginarnos un lago encima de un océano? Si nosotros cerramos los ojos, vamos a ser capaces de hacerlo. Pero la naturaleza nos ha regalado esa belleza. Eso que parecía imposible dentro de nuestra imaginación. Y quería poner este ejemplo para decir, la imaginación puede ir mucho más allá de lo que vemos. Las Islas Faroe, vamos a poder encontrar una cosa bastante difícil de hallar en el mundo, pero es cierto. Un lago que está sobre un océano. Y es posible, físicamente existe, pero también lo podemos imaginar. Cuando decimos, ¿por qué no juntamos las monedas? ¿Por qué no hacemos una fusión? ¿Por qué no hacemos una sola moneda que represente a varias, ¿no?
Es posible que nosotros podamos imaginarnos esto cuando tratamos de pensar en monedas que están fusionándose, ¿no? Somos capaces de imaginarnos eso. Somos capaces de imaginarnos esto, ¿no? Es imaginación, realmente, ¿no? No lo encontramos en el mundo real, pero podemos imaginarnos. Exactamente, nuestro cerebro es capaz de imaginarse estas cosas. Un par de dados sin los puntos, ¿no? O un lavadero sin su defogue, ¿no? O personas que pueden volar en aviones de papel, o un compás que puede hacer cuadrados, ¿no? Es posible que nosotros nos podamos imaginar eso. Somos capaces de eso. También podemos imaginarnos lo que es el yoga y también podemos compararlo con alguna otra situación. Pero es la imaginación la que nos produce esas posibilidades. Por ejemplo, en esta imagen, ¿qué cosa creen que es? ¿Imaginación? ¿Ingenio? ¿Innovación? ¿Qué es? Está claro que están facilitándole la vida a muchas personas. Está claro que está solucionándole necesidades. Está claro que hay trabajos que todas esas personas tienen que hacer y han encontrado una forma de hacerlo. Si nosotros lo vemos desde un punto de vista occidental, probablemente diremos, ¿cómo es posible que viajen así? El tema no es, lo dejo de lado eso, sino para que vean hasta dónde puede llegar la imaginación. Es cierto, se puede y acá lo estamos viendo. Un grupo de personas que va a una plantación a la hora de la cosecha y a poder retirar una serie de productos de la tierra y poderlos transportar. Es imaginación, es ingenio, es innovación, es curiosidad, es creatividad, es emprendimiento. Somos nosotros con nuestra capacidad y somos nosotros con nuestro atributo de poder imaginarnos cosas más allá de lo que lo tradicional que nos rodea nos puede estar influenciando. Es imaginación, es curiosidad, es ingenio. La decisión se toma, pero esto es posible porque en un momento determinado ese ser humano ha mirado el recurso que tiene, ha visto la necesidad y le ha sacado provecho a ese recurso. Más allá de si está bien, si está mal, pobre hombre, dejemos eso de lado. Acá se conjugan varias cosas. El ser humano que tiene un recurso y tiene una oportunidad para poder tener una rentabilidad para ese recurso que tiene y para el esfuerzo que él tiene que hacer. A pesar de las dificultades, logra desarrollar un modelito que le permite a él realizar el transporte y, por supuesto, obtener los beneficios por eso. Entonces, imaginación, curiosidad, ingenio, innovación, creatividad, ahí están. En las peores circunstancias, uno podría decir, en el peor ángulo de la visión, sin embargo, hay una solución a pesar de las dificultades. Esto demuestra que los seres humanos superamos las dificultades, inclusive para imaginarnos soluciones. Entonces, ¿cuál es la relación entre la innovación, la creatividad, la imaginación? ¿Cómo se produce esa relación, esa conexión? Recordemos que nosotros, como seres humanos, todos los días, sin excepción, enfrentamos problemas que los solucionamos sobre la marcha y tenemos esa habilidad y esa capacidad. Lo que sucede es que más o menos todos los días nos pasan casi siempre los mismos problemas. Entonces se van formando algunos hábitos, algunas cosas obvias que vamos internalizando. Y con el tiempo, esas formas de poder resolver problemas se nos hacen muy familiares, ya ni pensamos en ellas, ¿no es cierto? Son cosas tan obvias que nosotros no nos ponemos a pensar en mucho detalle. Simplemente nuestro cuerpo reacciona como si estuviera ya en automático porque tantas veces nos ha pasado lo mismo que más o menos hemos desarrollado una forma de resolverlo. Ya no nos ponemos a pensar si existe un mejor camino. ¿Por qué? Porque lo hemos hecho siempre así. Entonces, ¿cómo se relaciona? ¿En qué momento se produce eso? Si tenemos ese atributo, esa
gran capacidad para imaginarnos cosas. ¿En qué momento a lo largo de nuestra vida esa imaginación se va colocando vallas y terminamos siendo una especie que estamos rodeados por una valla producida por nuestra propia mentalidad y que encierra a nuestro propio atributo que nos hace distintos, y terminamos haciendo lo mismo? Hay que poner atención en este tema para que podamos ver poco a poco. La imaginación. Yo siempre trato de relacionar la imaginación de los seres humanos con su niñez. Nunca fuimos más imaginativos que cuando fuimos niños. Y la pregunta es, entonces tenemos que regresar, y la idea sí es un viaje de regreso. El poder innovar conlleva un viaje de regreso, un viaje que implica desaprender lo aprendido para regresar a ese momento de nuestra vida en que nosotros podíamos imaginarnos cosas y pintábamos en las paredes o en los muebles eso que imaginábamos en la cabeza, y que siempre recibíamos el no se hace esto, no se pintan las paredes, pero era en ese momento el niño está desarrollando su imaginación pura todavía y no es muy diestro con su mano, y por lo tanto esa conexión para que suceda algo con la mano tiene que suceder primero en la cabeza, y el niño lo que está haciendo es pintando lo que su cabeza le está diciendo. No es muy diestro, por lo tanto las rayas no le salen muy bien, pero ese es el momento en el que está su imaginación, su capacidad creativa, su inteligencia, está dando frutos, está desarrollándose, y por eso tiene esa tentación de poder coger el lápiz o el plumón y comenzar a pintar lo que en su cabeza está sucediendo. Esta imaginación es el uso. ¿Cómo usamos esta imaginación para ser creativos? Esta curiosidad, esta imaginación, para poder convertirla en creatividad, en el poder convertir esa imaginación en un producto, en un servicio. Ese es el fondo de este camino entre innovación y creatividad. Pero de ahí, ¿qué sucede? De ahí nosotros llevamos adelante, convertimos ese producto o servicio en algo rentable, lo probamos, lo medimos en el mercado, confirmamos si en realidad estamos alineados con las necesidades, con los trabajos que las personas tienen, o de repente lo cambiamos y lo tenemos que estar permanentemente iterando, ¿no? Prueba y error en el mercado. Pero además nosotros comenzamos a ver el mapa completo. Ya no es solo la necesidad, ya no es solo la idea que tenemos del producto que puede resolver la necesidad, sino que tenemos que mirar más allá. Tenemos que mirar qué más está involucrado en este tema, qué recursos están involucrados, qué actividades tenemos que realizar, cómo vamos a llevar, cómo le vamos a hacer llegar la oferta de valor, nuestra propuesta de valor, y a quién se la vamos a hacer llegar. ¿Qué tipo de contactos vamos a mantener con los potenciales clientes? ¿Cómo vamos a hacer la co-creación? Entonces, comenzamos a ver que el tema no está relacionado únicamente con una necesidad que hemos identificado y con una idea de producto o servicio o de cambio de un modelo de negocio que tenemos en mente. Hay muchísimas más cosas involucradas, que también la veremos como parte de este curso, veremos algo de estas herramientas. Entonces, imaginación, curiosidad, somos capaces de crear en nuestra mente lo que todavía no existe en el mundo real. Somos capaces de imaginarnos cosas que no existen en el mundo real. Esa capacidad nos permite ser selectivos y transformarlo en una idea de producto o de servicio. Esa capacidad de imaginarme me hace a mí, la uso para ser creativo. Y esa capacidad de ser creativo, de imaginarme un producto, un servicio que nadie tiene de repente todavía, la uso para poder llevarlo a cabo en un marco de facilitarle la vida a las personas y a las empresas. Es decir, establecer un modelo de negocio alrededor de una idea y probarla, probar si esa idea se valida en el mercado, probar
si la idea inicial es la que debe validarse, o ver cuáles son los cambios y ir acomodándola hasta tener una idea soportada en un modelo de negocio validado por el mercado, por el cliente al quien va dirigido. Entonces ya vamos viendo una relación, una conexión entre lo que es la imaginación con nuestra capacidad creativa, nuestra capacidad de imaginar, nuestra capacidad creativa y nuestra capacidad de organizar todo alrededor de esa idea, probarla, crear prototipos, llevarla al mercado y recoger y hacer los cambios y ajustes que sean necesarios. En esa línea hasta donde estamos yendo, de donde nos lleva innovación, creatividad, imaginación, creatividad e innovación, la pregunta es ¿qué sigue? Y esta pregunta yo me la he hecho bastante porque a veces los que tratamos estos temas nos quedamos en la innovación. Y hay un aspecto más. Y ese aspecto adicional es el clave de todo esto, ¿no? El ser humano no solo es capaz de imaginarse, sino es capaz de hacer y convertirlo en una empresa. Convertir esa imaginación en sostenible, esa imaginación en no solamente mirar un solo segmento de clientes, sino somos capaces de girar un poco y ver si hay otro segmento de clientes que podría satisfacerse algunas necesidades con nuestro producto o nuestro servicio. Entonces, la relación que hay entre la innovación, la creatividad, la imaginación, la creatividad, la innovación, termina concentrada en el emprendimiento. O sea, el emprendimiento es una suma de las tres anteriores. El emprendimiento es un deseo racional, pero con información de soporte y con seguridad para poder llevar adelante una empresa y hacerla sostenible. Esa es la relación. Pero, ¿qué hay en el fondo de los tres? ¿O qué debe haber siempre en el fondo de los tres? ¿Cuál es la motivación? No solamente es nuestro atributo, sino cuál es el centro, cuál es el core de todo esto. ¿Qué está detrás de todo esto? El gran motor que impulsa el tema a lo largo de todas estas curvas que hemos visto y que todavía es mucho más potente cuando uno ya desarrolla su empresa. Y es el valor agregado. A lo largo de toda esta línea, este concepto, esta razón de ser, es entregar valor, cambiar algo que no existe por algo que existe, agregando valor. ¿Y qué significa agregar valor? Lo vamos a ver ahora. Pero la agregación de valor es clave en la innovación y por lo tanto en la empresa. La agregación de valor es el impulso final, es lo que te hace exitoso. ¿Y cuáles son los conceptos de valor? ¿Cuáles son esas modalidades de agregación de valor? A lo largo del tiempo nos hemos acostumbrado mucho en el mundo empresarial y en el mercado en identificar al valor con el ahorro. Es bien rápido eso, es una conexión, casi un paradigma. Oye, ¿y cuál es? ¿Le estás agregando valor? Prácticamente podría decir cuánto le estás ahorrando para que me lo digan en la moneda que sea, en el país que corresponda. O sea, hay una relación mental que es tradicional entre agregar valor significa ahorrar. Es cierto, es una de las modalidades de agregación de valor, pero hay otras más. Y a veces no nos percatamos y le entregamos a un segmento de cliente una oferta de valor que le soluciona sus problemas, pero a la hora de calcular el valor que agregamos, a la hora de hacer el análisis sobre el valor que le estamos trasladando a ese cliente, solo nos fijamos en el ahorro monetario. Y sin embargo, ahí cometemos uno de los más comunes errores, pero que puede ser, por supuesto, solucionado. Ahora vamos a ver, en la siguiente lámina vamos a poder entender bien este mensaje de agregación de valor y lo van a comprender mejor. La agregación de valor, ¿qué es? Esta lámina lo busca explicar. Fundamentalmente, la agregación de valor está relacionada con el concepto, con muchos conceptos, vamos a verlo,
yo lo he llamado modalidades de agregación de valor. Este gráfico que ustedes pueden ver les demuestra que una propuesta de valor puede estar conteniendo traslado de valor, creación, generación, agregación de valor por precio. Podemos agregar valor por novedad, por calidad, por personalización, por reducción de costos, por reducción de riesgos, por diseño, por estatus. Hay marcas que le dan estatus a las personas. Personas adquieren la marca, adquieren una prenda de la marca y cuando la usan, esa marca ya les da estatus. O sea, esa marca le está agregando valor a esa persona en otra dimensión diferente al ahorro y le está agregando valor. Por ejemplo, si mi producto o servicio le reduce los tiempos de atención a mi cliente, le estoy agregando valor, porque no solamente le puedo estar generando ahorros, sino también le estoy generando una experiencia mejor para el cliente de mi cliente. Y en esa reducción de tiempo, mi cliente va a poder hacer más cosas en el mismo. O sea, le estoy elevando la productividad. Eso se puede cuantificar y vamos a encontrar que no solo el ahorro es una modalidad de agregación de valor, sino también estas otras modalidades que les muestro aquí, que todavía podemos agregar más y yo los reto a que, por ejemplo, acá conveniencia podría ser comodidad, ¿no? Podemos agregar valor por puntualidad, podemos agregar valor por salud, podemos agregar valor por cuidados, ¿no es cierto? O sea, podemos agregar, por ejemplo, time to market. ¿Qué pasa si mi producto o servicio le reduce el tiempo de llegada al mercado a los productos o servicios de mi cliente? Entonces, ese tipo de concepto de modalidad de agregación de valor es clave cuando uno analiza la necesidad que tiene un segmento de clientes que uno ha identificado. Es clave porque uno tiene que tener la visión completa de las diferentes necesidades cuando uno, por ejemplo, recoge la información que produce el cliente en el mercado sobre sus preferencias, sus gustos, sus insights. Entonces, tiene más sentido cuando uno recoge estos temas, cuando lleva uno cargada este conocimiento, aprendido, internalizado. Hasta las preguntas que uno elabora, la estructura de preguntas que uno elabora para reunirse con un cliente, cambian de contenido, cambian la estructura, porque este conocimiento nos ayuda a hacer mejores preguntas, nos ayuda a ser no mejores, sino mucho más orientadas, enfocadas en las necesidades del cliente. Este conocimiento, por lo tanto, de este abanico de modalidades de agregación de valor es importante. La sostenibilidad es importante. Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos apoyando el medio ambiente, si nuestro servicio o producto apoya al medio ambiente, es otra manera de agregar valor. Si ayudamos a la empresa en sus tareas de responsabilidad social con nuestro producto o servicio, estamos aportando valor en la responsabilidad social de la empresa. Entonces, este concepto es clave, está en el centro del tema, está totalmente bajo el paraguas de encontrar las formas para facilitarle la vida a las personas y a las empresas. Entonces, tiene un impacto bastante importante en los planes, en las formas de llegar al mercado, en las formas de analizar la información que recogemos del mercado. Tenemos que entender de que este tipo de herramientas nos ayuda a nosotros inclusive a que hagamos algunas matrices para combinar la información y poder detectar si un servicio nuestro, porque cada una de estas modalidades no excluye a la otra. Es más, podemos tener un servicio en donde estamos agregando distintas y diferentes modalidades de agregación de valor. Entonces, es importantísimo. ¿Por qué? No quisiera adelantarme, pero la clave detrás de esto, fíjense, acabo de mencionarles que nos ayuda para relacionarnos con el cliente, nos ayuda para entender mejor sus necesidades o para identificarlas, descubrirlas, inclusive los insights. Pero esto tiene un factor mucho más importante. Si nosotros somos capaces de poder identificar
las diferentes modalidades de agregación de valor que nuestra oferta puede incluir, nosotros vamos a poder agregar valor, que se lo vamos a poder pedir al cliente que nos valide el valor agregado. Si nosotros entendemos estas fórmulas, vamos a poder decirle al cliente, este es el valor que te agrego en cada una de las modalidades, cuantificado. Y el cliente, una vez que lo valida, el valor agregado, se convierte para nosotros en una barrera de entrada a la competencia. Porque en la medida en que nosotros seamos capaces de mirar nuestro FODA y darnos cuenta que las fortalezas nuestras tienen que estar relacionadas con estas modalidades de agregación de valor que representan la satisfacción de la necesidad de un cliente en sus tres dimensiones, funcional, emocional y social, vamos a poder concluir de que tenemos un valor agregado que cuando salgamos al mercado a competir, ese cliente va a exigir ese valor agregado y nosotros ya vamos a poder tener esa diferenciación, vamos a poder tener esa ventaja frente a los otros. El hecho de conocer bien esto nos ayuda a lo largo de todo el esfuerzo, inclusive para poder generar barreras a la entrada a la competencia. ¿Queremos que haya un departamento que piense así? ¿O queremos una fuerza laboral que piense así? Desde mi punto de vista, hablábamos hace un momento, cuando vimos el video de Cody, cómo las learning machines están incursionando rápidamente en los sistemas educativos para enfocarse en que no importa qué carrera escojas, no importa en qué año del colegio estés, pero aprender a codificar, ¿no? O sea, es un nuevo lenguaje, es como un nuevo abecedario, ¿no es cierto? Entonces, esas son nuevas formas de hacerlo. Igual acá, creo que lo que estamos viendo y lo que está sucediendo en el mundo digital, en la sociedad digital, la transformación digital que se está produciendo desde hace años, ¿no?, nos exige a nosotros que revisemos incluso los perfiles de los puestos de trabajo en nuestras empresas. Estamos incluyendo en los perfiles los conocimientos que esta época requiere. Estamos incluyendo en los perfiles el conocimiento o la práctica o la experiencia en temas que ya son transversales. Por ejemplo, les doy un ejemplo sencillo. Y creo que ningún puesto debe dejar de tener este tipo de indicador en el perfil. Seas ingeniero, seas economista, yo te pediría a ti, dentro de la lista de los temas del perfil, yo incluiría búsqueda avanzada en Internet, por ejemplo. Hoy día hay un estudio, no me acuerdo bien quién lo hizo, de hace un año, que mostró que de las herramientas de oficina que hay en las computadoras, el 20%, de 20 a 30% de los trabajadores usa de manera eficiente el Excel. El resto usa el Excel, prepara cuadros, pasan 2 meses y los vuelve a preparar. La cantidad de tiempo ineficiente por ese uso no eficiente, valga la redundancia, del Excel, quedó demostrado y queda demostrado en las empresas. Uno solamente tiene que levantar una especie de encuesta chica en una oficina para darse cuenta que todos tienen las herramientas, ¿no es cierto?, de oficina, pero las usan muy poco. En el caso que tú me preguntabas, la pregunta que tú me hiciste, yo creo que todos los trabajadores, la fuerza laboral debe tener este conocimiento. ¿Te imaginas una persona que tenga 5 años brindando un servicio y que encima lo haya hecho muy bien y que tú le preguntes cuál es el valor que agrega el servicio que has vendido durante 5 años y no te sepa contestar? De repente lo intuye, de repente, pero si no eres consciente, ¿cómo te vamos a pedir tú que aportes a la innovación de tu producto si tú mismo no estás claro de cuáles son las modalidades de
agregación de valor que estás entregándole a tu cliente, primero. Segundo, jamás le has dicho al cliente, le has llevado un seguimiento del valor agregado que tú le das. Tú no eres consciente, el cliente tampoco, tú no has llevado un seguimiento, jamás el cliente te ha validado el valor agregado que tú le das. Entonces, el cliente no lo sabe, él no te lo va a decir a ti, tú se lo tienes que decir a él, y entonces pasan los años y se va perdiendo esa gran potencia, ese gran peso que tienes, que no solamente es la experiencia, el conocimiento, las formas de poder relacionarte con el cliente, sino es este gran valor agregado que nosotros no lo incorporamos como en la forma de trabajo. Creo que tiene que ser incorporado en la forma de trabajo, pero no va a poder ser incorporado si es que no hay un conocimiento internalizado de lo que son estas modalidades de agregación de valor. Es importante. Si hay una sola área en una empresa a la cual le vas a dar esta tarea, los demás van a creer que esos son los únicos que tienen que preocuparse por eso. Fíjate, tú te reúnes con una persona que trabaja contigo y le dices, toma el plumón, ahí está la pizarra, dibújame tu modelo de negocio. ¿Cuánto tiempo tienes dando el servicio? 8 años. Perfecto, dibújame tu modelo de negocio. Si esa persona no es capaz de dibujar el modelo de negocio, quiere decir que no entiende el valor que está entregando y la razón de ser de que exista un modelo de negocio y una oferta de valor es traslado de valor, creación de valor, agregación de valor. Si no, no tiene sentido, porque entonces a mí me podrían preguntar en mi trabajo, ¿qué valor agrega tu puesto? Como yo no sepa responderlo, es muy fácil que me digan, si no agregas valor, entonces puedes estar fuera de la ecuación. Y ese es un problema que creo que en muchas universidades este tipo de temas se concentra en ciertas carreras. Algunas carreras profundizan, pero sin embargo, esto es transversal. No puede ser posible que un profesional no conozca los conceptos de agregación de valor, porque sea lo que fuere que vaya a hacer, va a trabajar para una empresa o va a poner su propia empresa, tiene que saber si lo que ofrece y lo que hace agrega valor y cuál es, cuánto agrega, dónde lo agrega. Porque de esa manera va a poder innovar, va a poder tener los elementos, la información relevante para plantear cambios. Facilitar la vida de las personas, imaginación, creatividad, innovación, emprendimiento, se relaciona con ¿qué? Facilitar la vida de las personas y de las empresas, y acá pongo yo de forma y pongo puntos suspensivos y los invito a que me digan. ¿De qué forma? Hemos hablado de modelo de negocio, de innovación, de creatividad, de generación de valor. Si yo digo que la imaginación, la creatividad, la innovación y el emprendimiento tienen una relación directa con encontrar formas para facilitarle la vida a las personas y a las empresas, mi pregunta es, sí, pero ¿en qué forma? ¿De qué manera se debe lograr esto? ¿Cuáles son los tres dimensiones clave que tienen que engarzarse para poder llevar adelante este tipo de relación y hacerla una realidad, ¿no? Son 3 conceptos. Facilitar la vida de las personas y de las empresas de forma rentable. No se trata de facilitarle la vida a las personas sin ningún tipo de enfoque en la rentabilidad. Y ahí comienza nuestra racionalidad a forjar, ¿no es cierto?, el modelo de negocio, el modelo de la oferta, ¿no? Oye, sí, voy a facilitarle la vida a las personas, pero de manera rentable. O sea, acá tiene que haber un beneficio para el que recibe y un beneficio para el que da el servicio. Tiene que haber rentabilidad, pero rentabilidad también significa costos e ingresos. También significa ser creativo para poder ver cómo reduzco los gastos y le traslado esa reducción al precio. Significa varias cosas ser rentable. Pero también para que podamos facilitarle la vida a las personas,
Hay una lógica acá detrás. Oye, pero esto no tiene que ser un día ni una semana. Tenemos que pensar en facilitarle la vida de manera sostenida. Entonces, tiene que ser repetible. Ese servicio tiene que ser repetible. No puede ser algo que damos por única vez y nos vamos. Tiene que ser repetible. Tiene que ser un servicio que me lo vuelvan a pedir. Y ahí entra otro concepto que veremos más adelante, la experiencia del cliente con el servicio, con el producto. Pero fundamentalmente tiene que ser repetible. Este servicio me lo tienen que volver a comprar y para eso yo tengo que tener constantemente el conocimiento si estoy o no estoy satisfaciendo al cliente en sus tres dimensiones, lo funcional, lo emocional y lo social. Mi producto o servicio, además de contener el valor agregado desde su nacimiento y su concepción, tenemos que hacer que satisfaga las tres dimensiones de las necesidades de cualquier cliente, sea personas o sea empresas. El otro factor clave, rentable, repetible, y esto es importante porque es una mirada más allá. El emprender no es solamente dar un paso y que te salieran bien las cosas, sino tienes que seguir mirando adelante por un concepto de fondo, de lógica, de evolución, de crecimiento, de ir hacia adelante, de mirar un poco más allá, de tener siempre, una vez que has avanzado, es ese punto a donde llegaste, es el punto de partida del siguiente. Ese concepto del negocio es escalable. O sea, nosotros tenemos que diseñar propuestas de valor con contenido en diferentes modalidades de agregación de valor para solucionar necesidades identificadas, trabajos que el cliente tiene que realizar que hemos identificado, problemas que el cliente tiene que resolver que hemos identificado y que vamos a satisfacerlos con esas ofertas de valor, pero en estas condiciones, con rentabilidad, repetibles y escalables. Escalabilidad es el crecimiento. Nos enfocamos, como dice, empieza chico, pero piensa en grande. Una vez que domines el espacio donde te has enfocado, en ese espacio, acuérdate, cada paso que se dé va a tener error y va a tener corrección. Y una vez que vayas teniendo el error y corrección, entonces vas a poder dar el siguiente paso. Por ejemplo, el ejemplo que más me ha servido siempre es, lleva todo esto al tamaño del mercado. Yo salgo con una oferta de valor y digo, voy a llevar este servicio a todas las mujeres de Lima. Tamaño del mercado gigantesco. La técnica te dice, si tú piensas llevarlo así, ten en cuenta que siempre cometemos fallas, siempre vas a tener fallas, vas a tener que recuperar. Si te vas a todo el mercado, la falla te va a dejar sin fondos. Entonces enfócate a todas las mujeres de Lima o de repente dices, bueno, vamos a achicar el mercado, a todas las mujeres de Lima entre 25 y 30 años. Perfecto. ¿Podemos achicarlo un poco más? Todas las mujeres de Lima entre 25 y 30 años solteras. Muy bien. Todas las mujeres de Lima entre 25 y 30 años solteras e independientes. Todas las mujeres de Lima entre 25 y 30 años solteras e independientes y que tengan y posean un vehículo y un departamento. Y así vas achicando el mercado. ¿A quién te estás dirigiendo? Hay una pregunta que uno se hace al principio, cuando estás mirando la necesidad y estás diseñando la propuesta de valor. Hay una pregunta de fondo, ¿no? ¿En qué soy bueno? ¿En qué soy excelente, bueno? Yo tengo que asumir que yo tengo unas cualidades y sobre esas cualidades se está cimentando mi oferta de valor. Es importante que nosotros tengamos esos conceptos para poder decir después en qué soy bueno y enfocar nuestra oferta. El tema del tamaño del mercado que les acabo de decir, se trata de enfocar la oferta, enfocarla en un segmento de cliente con una necesidad específica que responde y a la cual nosotros respondemos con nuestro conocimiento, nuestro skill, nuestras competencias, ¿no? En qué somos buenos.
¿Qué know-how hemos desarrollado específicamente? No un know-how macro, específicamente en qué somos buenos. Específicamente. A veces lo decimos desde las alturas y decimos, yo soy bueno haciendo esto, ¿no? Y sin embargo, cuando miras un poquito más, comienzas a desagregar y te das cuenta que en realidad de todo eso que tú creías que eras bueno, que tiene 6 o 7 partes, tú eres bueno en la 4ª o en la 5ª parte de todo eso. Y que eres realmente bueno. Difícil de imitar. Significa que yo soy bueno porque soy difícil de imitar. ¿De qué me sirve sacar un servicio si a la semana todos mis competidores lo van a tener igual? Entonces, no solamente son las necesidades del cliente y el segmento del cliente bien identificado, sino que tienes que partir con ese esfuerzo de identificación contigo mismo, con tu equipo, en qué somos buenos. ¿Cuál es nuestro know-how, nuestro expertise, nuestras skills, nuestras competencias que hemos desarrollado como equipo, en donde somos eficientes y difíciles de imitar? Porque si yo encuentro un segmento de clientes, lo identifico, tiene una necesidad y yo comienzo a diseñar con mi equipo y no tengo ningún expertise, ningún know-how con esa solución, obviamente voy a terminar seguramente gastando tiempo y esfuerzo, ¿no? No solamente hay que identificar claramente la necesidad del cliente, sino sobre todo tus habilidades, capacidades y know-how. Esa conexión tiene que existir. Bueno, rentable, repetible y escalable. Todo bien, la innovación, la imaginación, el emprendimiento, facilitarle la vida a las personas, sí, pero con estas 3 condiciones. Y quiero que las recuerden, porque las vamos a volver a tocar cuando hablemos del Business Model Canvas. Como consecuencia de todo esto, vuelve a aparecer el core, agregar valor. Veamos, la imaginación. Nuevamente seguimos con esa línea, imaginación, creatividad. La imaginación, para darle alguna especie de definición, es la habilidad para visualizar cosas que aún no existen. Ya lo dijimos. La creatividad es aplicar la imaginación. Aplicar significa un problema específico, ¿no es cierto?, a una necesidad específica que hemos encontrado. Nuestra imaginación aplicada es la creatividad. Y la innovación es utilizar la creatividad para desarrollar o generar soluciones específicas. Obviamente, soportadas por un modelo de negocio. Entonces, este concepto de cómo se relaciona la imaginación, la creatividad y la innovación, y hemos visto más allá el emprendimiento, ¿no es cierto? Hay una ligazón, hay una conectividad, hay una conexión entre esto. Y podríamos decir, saltándonos todo lo de la parte en medio, que la imaginación debe generar valor. Y todo lo que está en el medio es lo que llamamos imaginación, creatividad, innovación, emprendimiento. Y otra cosa que es fundamental. Facilitar la vida a las personas significa que tenemos que orientar nuestra propuesta centrada en el cliente, ¿no? En el ser humano. Algunos me dicen, no, pero también se le da servicios a empresas. Sí, pero quien te atiende en una empresa es un ser humano. Los usuarios de tus servicios son seres humanos. El cliente puede ser el que te paga, pero también es humano. Pero los usuarios también son humanos. Entonces, en realidad, es facilitarle la vida a las personas. Algunas trabajan de manera individual y otras trabajan formando organizaciones que denominamos empresas. Esta ligazón, la pregunta es, ¿y entonces qué es el emprendimiento? Supongamos, fácil decir imaginación, te entiende, la conexión con la creatividad, una jala a la otra, innovación igual, ¿no? Pero entonces, ¿qué es el emprendimiento? ¿Qué es el emprendimiento? ¿Qué cosa es emprender? Importante, porque la gente, mira, uno entiende emprendimiento con empresario, ¿no? Creo que a pesar de que tienen conexiones, no estamos hablando de lo mismo.
el empresario tiene que ser emprendedor. Pero ¿puede un trabajador de tu empresa que está sentado en un escritorio y es parte de un proceso, de un servicio, puede emprender? Sí puede. Y la idea de todo esto es que podamos hacer no solamente nosotros, nuestras propias empresas, revisar si ya las tenemos, sino que inclusive dentro de una empresa que existe, digamos, la fuerza laboral tiene que tener este impulso emprendedor. Hay que incorporarles este impulso emprendedor. Hay que mirar en nuestro perfil nuevamente, hablar con el Departamento de Psicología y Selección de Personal y pedir que cuando seleccionen a las personas que van a ocupar los puestos, estos conceptos de emprendimiento también sean incorporados en las entrevistas para ver cómo están preparados para el emprendimiento. Eso se llama intraemprendimiento. Cuando un trabajador de una empresa tiene el potencial para emprender, lo puede transformar su servicio mismo, puede dar ideas sobre nuevas oportunidades, puede dar ideas sobre mirar el modelo de negocio completo y poder estar dando ideas desde dónde se puede innovar, desde qué lado del modelo podemos innovar. Puede ser capaz de entender cuáles son las virtudes de la competencia, pero también puede ser capaz de entender cuáles son las fallas que tiene la competencia. ¿De qué se queja el cliente de mi competencia? Esa información yo la tengo que transformar, mirarme a mí mismo y ver si soy capaz de poderle dar al cliente lo que quiere y no está recibiendo. Pero ese trabajador, con esa capacidad, con ese entendimiento y además quisiera yo todavía profundizar un poco más. Debemos asegurarnos que en las empresas donde trabajamos, el plan anual de capacitación incluya este tipo de entrenamiento. Vamos a ver más adelante en un capítulo que se llama ¿cuál es la información mínima básica que deben tener los recursos humanos para innovar? Un poco más sobre esto. Entonces el emprendimiento es la transformación de la imaginación, creatividad, capacidad innovadora, pero hacerla un servicio nuevo, mejorar el que ya existe o crear un nuevo mercado totalmente que no existía antes. Ese es el emprendedor y mantenerlo, sostenerlo en el tiempo. A los emprendedores en inglés se les dice doers, los hacedores. Los hacedores. Hasta el plan de negocio sale perfecto, todo el negocio, se ha hecho un esfuerzo enorme, los prototipos, el mínimo producto viable y todo, pero los que transforman todo eso y lo llevan adelante y consiguen que se vuelva una realidad son los doers, los empresarios que arriesgan y que convierten todo eso en un servicio real, con personas, con procesos. La innovación es 1% de inspiración y 99% de transpiración. Sí es cierto que hay gente que tiene unas ideas muy buenas, pero lo que sí es falso es de que haya un ser humano que un día se levanta de la cama y tiene una idea súper brillante y que se transforma en 5 billones de dólares en 6 meses. Eso no existe. Todas las grandes empresas lo han demostrado. Google, Facebook, Yahoo, y sigamos contando, Apple, todos esos negocios han sido el producto de las ideas de varios que construyen sobre las ideas de los demás. No hay una sola de esas empresas que no haya creado su modelo de negocio como producto del concurso de varias mentes. Y por eso es que la innovación es producto de un equipo de trabajo, no de un iluminado. Eso no existe. Entonces, uno se lleva uno puede tener, pero todos tenemos el serendipity, ¿no? Todos tenemos las ideas. Un día vemos una película en televisión y como estamos tan metidos en los problemas de la empresa, de repente encontramos, no sabemos cómo, algo ha sucedido en nuestra mente, pero hemos cogido algo que hemos visto y lo hemos puesto, esto podría servir. Eso es individual, uno lo tiene que llevar y someterlo al trabajo en equipo, a la ideación, a esa fase en la que cada uno da su aporte y uno tiene que estar completamente convencido de dejar de lado su idea si es que la de los demás le demostró
que no era el modelo adecuado, que no era la oferta adecuada. Entonces, hay un dicho que dice, no te enamores de tu idea. ¿Por qué? Porque a veces uno la defiende ya de manera hasta sin sustento, sin argumento. Entonces, en el equipo eso es lo favorable, de que cada uno va a decir su parte y va a decir, pero esto podría ser así. Por eso que dicen que los equipos de trabajo tienen que ser heterogéneos, ¿no? Y tiene sentido. Si se sientan 5 ingenieros de sistemas a mirar un tema, seguramente que los 5 van a dar propuestas muy parecidas, porque tienen un mismo formato, tienen un mismo tema de contenido en su formación, tienen un mismo enfoque, más o menos parecido. Entonces, las ideas que van a plantear los 5 ingenieros de sistemas sobre el problema que existe va a ser muy parecida. Entonces, por eso que se recomienda que los grupos sean heterogéneos. Junta al economista con el ingeniero, pon al médico al costado del filósofo, ¿no? Mezcla las carreras, mezcla las edades, mezcla los géneros para tener un equipo que asegure una mayor productividad. Aquellas profesiones que no han estado cerca del tema específico son las que van a preguntar, ¿y qué pasaría si esto no se hace? Pues, sencillamente, este tipo de problema que tenemos, a mí me parece que podríamos dejar de hacerlo. Ese tipo de soluciones que están alejadas de la línea o el enfoque tradicional, ¿no? Esas son las que tenemos que buscar, porque esas son audaces, esas propuestas son atrevidas, ¿no es cierto? Esas propuestas son, vamos a hacerlo al revés, ¿no? O sea, vamos a hacer, o si no, pero ¿por qué hablamos tanto sobre este proceso? Vamos a identificar qué partes del proceso lo podemos pasar al mundo digital y qué partes quedan en el mundo físico. Con eso generamos una alta probabilidad de agregación de valor en varios sentidos. Una mejor experiencia del cliente, una mejor reducción de tiempo para la atención, una más alta productividad. Entonces comenzamos a ver el esquema, el que vimos, la rosa esa que vimos de las modalidades de agregación de valor comienzan a surgir. Y es ahí donde el equipo tiene que, o sea, por eso el equipo, nosotros tenemos que revisar, y sugiero que se revise la línea de entrenamiento profesional en las empresas. Está faltando colocar este tipo de conocimiento que es transversal. Yo creo que ya varias, siempre lo comento de nuevo, cuando el mundo era oral, los que sabían tenían que estar presentes, lo que le llamaban los cantores. Entonces el que sabía tenía que estar presente para contarle a todos y cantarle a todos algún tema específico. Otro aspecto característico del mundo oral tenía que estar, para el mundo oral todo estaba interconectado. No podían hablar de algo específico porque tenía que ver su relación con el agua, con el aire, con el sol, con las plantas. Es decir, el mundo oral era holístico. Tenía que ser holístico. ¿Cómo cambia eso con la escritura? Es importante. El mundo estaba formateado para la oralidad. Fíjese lo que pasaba. Al ser el mundo oral y no tener en ningún momento escritura, no podían recurrir a leer las reglas de la convivencia. Las ciudades-estado griegas no podían recurrir a leer lo de la convivencia, cómo son las reglas. Entonces, fíjense, crearon una serie de herramientas que hoy para nosotros es entretenimiento. Crearon el teatro, por eso es la Plaza de Armas, donde actores escenificaban, por ejemplo, una escena donde se demostraba qué es ser justo. Entonces veían una familia que hacía su actuación y entonces veían al padre cómo distribuía la riqueza de la familia entre los hijos, al mayor, al menor, a la hija, y ahí comprendían las personas qué cosa era ser justo. Y así era como se transmitían las reglas de la convivencia. Otra de las herramientas que desarrollaron los orales es la poesía, por la rima, para acordarse. Y otra de las cosas que desarrollaron los orales por
obvias condiciones, fue una gran memoria. Tuvieron que desarrollar una capacidad de memoria, fue necesario, y por eso desarrollaron para acordarse de las cosas. Una vez que llega la escritura, y hay un overlapping entre los dos, hay un tiempo en que se sobreponen, viven y conviven los dos, ya no fue necesario que esté presente el que sabe, porque la escritura comenzó a acumular conocimiento y el que quería podía ir, así el que supiera ya no estuviera presente. Ese tipo de cambio es fundamental, porque después, por el otro lado, no solamente no necesitaban al que sabía, sino también cada uno de los factores con que los orales describían el mundo que los rodeaba, fue posible dividirlos. Ahí nacieron las carreras. Con la escritura se pudo separar a la matemática de la física, de la química, de la biología. Cada uno de los segmentos que conforman la realidad fueron separados por la escritura. ¿Y por qué es importante? Porque hoy estamos pasando del mundo escribal al mundo digital. Y el mundo digital se parece mucho más al oral que al escribal. Entonces, por eso es que no entendemos el tema, porque queremos solucionar con herramientas del mundo escribal situaciones del mundo digital. Se está formateando la sociedad a una sociedad digital, igual que se formateó a una sociedad escribal. Y las necesidades y requerimientos de los seres humanos en la sociedad digital son diferentes. Tienen sus propias características. Así como les dije, la escritura creó las carreras, las especialidades, el mundo digital está disolviendo la línea que separa las carreras. Hoy un médico está hablando del desarrollo de apps para la atención, está hablando de la telemedicina. Están necesitando una capacitación, como le digo yo, complementaria a toda velocidad. Y nuestro sistema educativo no está respondiendo con la misma velocidad. Entonces uno dice, ¿qué problema? No, llámale oportunidad. Mira esa necesidad, mira ese segmento de cliente gigantesco que tiene varias categorías, escolares, universitarios, posgrado, que tienen el mismo problema. Las carreras que están estudiando no están acompañadas por estos complementos que son transversales. Entonces, el mundo digital tiene ahora sus propios requerimientos, sus propias necesidades. Imagínense, hoy la conectividad, ¿qué duda cabe? La conectividad hoy es un activo. Si tú no tienes un servicio con alta conectividad, tú no estás para competir en el mercado. Si tú no aprovechas, ahora, ¿cómo aprovechar las diferentes categorías de conectividad que hay? Ese es el tema. ¿Cómo poder sacarle el provecho? ¿Cómo poder obtener valor agregado usando la conectividad para incorporarla en tu oferta de valor? ¿Cómo podemos hacer para eso? Entonces, oye, alguien me dirá, pero yo soy ingeniero de minas, ¿y a ti no te interesa poder reducir los tiempos de atención entre tu cliente? ¿No es cierto? ¿A ti no te parece que tu cliente es el mejor elemento para co-crear valor? ¿Cuál es el canal que le estás dando? ¿Qué conectividad tienes a tu disposición? ¿Cuál es el potencial de conectividad que tiene tu empresa? ¿Lo estás usando a un 100%? ¿Todas tus redes? ¿O hay redes que las estás pagando, pero sobre las cuales estás usando solamente 60 o 70%? ¿Cuál es el nivel de tu conectividad? Por eso, hay espacios nuevos que se abren por este cambio cultural. Esto está en el fondo del tema, está atrás. Está en el grupo eso que es la razón que motiva el tema. Este formateo de la sociedad que era escribal a la sociedad digital. Y estamos en ese overlapping, en esa sobreposición. No importa qué edad tengas, no importa cuál fue tu carrera. Hoy es importantísimo estar seguros de que la fuerza laboral se está preparando para eso, para poder atender ese tipo de formato de la sociedad, ¿no? Que la sociedad implica gobierno, empresa privada, sistemas educativos, implica todo, ¿no?